Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es un gusto estar nuevamente con usted. Estamos hablando de un tema muy importante, actual, pero que en este tema vamos a hacer un recorrido desde el inicio de las ideas que son contrarias o enemigas al cristianismo. Y si son contrarias al cristianismo, son contrarias a Dios. Así que qué bueno tenerlo nuevamente aquí en este canal. Por favor, háganos saber si usted está en sintonía y dónde está. Déjenos contarles una noticia muy alegre y satisfactoria. Fíjese que se contactaron con nosotros desde Argentina para decirnos, ¿y qué pasó con los estudios? ¿Por qué pararon con los estudios? Y usted que está aquí tan cerca, háganos el favor de contactarse con nosotros y de hacernos llegar pues sus preguntas, dudas o también intereses. De repente usted tiene interés de aprender en un tema en específico. Así que bienvenido y vamos a orar para continuar con este tema. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener estos medios, por todos los televidentes que están del otro lado de la pantalla. Yo te pido que honres su fe, su tiempo y el deseo de aprender cada día más de ti. Por favor, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos ver tu verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado hablando de cómo está el mundo y sus alrededores, cómo está Satanás trabajando a través de todas las ideas contrarias que nos las pone ahí en el día a día, y nosotros tenemos que volvernos a la palabra, tenemos que volvernos y romper el molde, ese molde que el mundo ha puesto, pero que tenemos que sustituirlo por el molde de la mente de Cristo. Así que nosotros hoy en día necesitamos de una fe, pero de una fe integral. En una ocasión, platicando con mi hijo, me decía, hay una dicotomía, una contrariedad con los cristianos. Y esa contrariedad es que dicen una cosa y hacen otra. Y es bien interesante, fíjese. Entonces yo me puse a estudiar y a ver por qué realmente existe esa dicotomía, esa contrariedad en que el domingo estamos en la iglesia y el lunes pues pareciera que ya no somos cristianos, ¿verdad? O que no hay un cambio total y radical, el volvernos totalmente a Dios con todo. ¿Por qué será? Y mire, es interesante, ¿verdad? Ver, le voy a poner ejemplos sencillos. Hay cristianos que ya no toman, que ya no fuman, que ya no tal vez apuestan, que tal vez pues ya no tienen algún, digámoslo así, un desorden sexual, por decirlo así. Tal vez ya no van a la discoteca a bailar, tal vez ya no ven pornografía, pero no ha habido un cambio en su forma de pensar. Déjeme decirle por qué. Porque estos son hábitos que han dejado. Pero el hecho de que yo deje un hábito no quiere decir que eso va a cambiar mi forma de pensar. Y recuérdese usted que en un estudio aquí vimos que cambiar la forma de pensar es arrepentirse. Viene de una palabra griega que se llama metanoia. Y el arrepentimiento de ahí proviene, de cambiar nuestra forma de pensar. Si antes, por ejemplo, usted era católico y ahora ya no lo es, puede ser que usted haya cambiado de religión, pero siga pensando como católico y siga pensando que lo que se hace en la iglesia, un ayuno, una vigilia, oración, o que pase usted en todas las actividades de la iglesia, eso lo haga más espiritual, porque en la iglesia católica se tiene el concepto de los méritos y no funciona así. No es malo que usted vaya a todas las actividades, pero no es así. Se ve como que el cristianismo es un pasaporte para ir al cielo y lo único que tengo que hacer es ir los domingos a la iglesia, portarme bien, dar una limosna a la iglesia, tratar bien a mi familia, a mi esposo, a mis hijos y hasta ahí, nada más. Y estoy bien porque con esto ya tengo. El día que yo muera, voy al cielo, no voy al infierno. Entonces, si yo vivo así, puedo estar viviendo en un territorio peligroso. Puede ser que yo esté como en arenas movedizas. ¿Por qué? Vea estos elementos y es de tomarlos en cuenta y ponerles mucha atención. Estudios dicen que los cristianos hoy en día saben que su ideología
su filosofía de vida es distinta a la del mundo, pero no saben cuál es la filosofía cristiana. Mire qué triste. Entonces, si nosotros lo ponemos de otra manera, somos cristianos ignorantes, porque no conocemos cuál es nuestra filosofía de vida, cuál es el modo en que debemos vivir. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, la desconocemos. Y mire, esto se ha visto claramente. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa. Son lugares donde el cristianismo fundó muchos pensamientos y muchas ideas, fundó sociedades, fundó economías. Y hoy en día la secularización ha sido tan progresiva que se ha sacado todos esos principios. ¿Y ahora qué sucede? Las iglesias se están cerrando, las iglesias son museos, la sociedad ha cambiado y ahora hay, mire, una brecha tan grande de lo que es el verdadero cristianismo con lo que son los cristianos actualmente. Hay un cristianismo que se ha diluido y ha aceptado ideas del mundo. Y usted lo puede ver porque ahora hay pues pastores que han sido ordenados, pastores gay que son ordenados, ¿verdad? Entonces usted ve esa mezcla que hay. Y mire, hay un dicho que dice que un cristiano puede tener 1 kilómetro de ancho, pero que si solo tiene 1 centímetro de profundidad va a ser llevado por el viento. Entonces, es importante que nosotros tengamos anchura, pero profundidad. Y de eso nos hablaba Pablo, ¿verdad? En Efesios nos decía, para que conozcan la anchura, para que conozcan la profundidad, para que ustedes realmente puedan experimentar esa multidimensionalidad de Dios y de Jesucristo, del Espíritu Santo. Así que es conveniente que nosotros volvamos a la palabra. ¿Cómo funciona el hombre con las ideas? Es bien interesante. Póngase usted a pensar esto. Yo siempre he estado como que atraída a esas ideas de un solo hombre. Por ejemplo, el nazismo. Un hombre propone una idea, esa idea se vuelve argumento, concepto, ideología. Y aún hoy en día Hitler está muerto, pero en Alemania el nazismo se está levantando. Las ideas, el poder de las ideas, la idea de uno. Así que mire, volvamos y pongámosle atención a esto. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las ideas que permean en su mente? Entonces, vamos a hacer el estudio. El hombre toma decisiones de acuerdo a ideas, y esas ideas aplicadas funcionan por cuenta y riesgo de cada ser humano. Por ejemplo, yo tengo una idea, quiero comer hoy algo diferente. Muy bien, quiero comer caldo de pollo campero, como dicen que en unos lugares lo están haciendo hoy en día. Me voy a comer mi caldo de pollo campero y resulta que me hizo mal por la cantidad de grasa que tenía y me enfermo del estómago. Esa idea que tuve de hacer una nueva receta tuvo un riesgo y tuvo también pues una consecuencia. Así funciona. Yo tengo una idea y voy a actuar de acuerdo a esa idea, pero después tengo que enfrentar el riesgo y las consecuencias de esa idea. Entonces, cuando nosotros como cristianos actuamos de acuerdo a las ideas de Dios, las consecuencias y los riesgos, sabe que tenemos 0 riesgos y las consecuencias son buenas, agradables y perfectas, porque esa es la voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos que volver nuevamente a eso. Pero, ¿cómo se va formando el hombre las ideas con respecto a la vida, el mundo, pues la muerte? ¿Cómo va haciendo el hombre su bodega de conocimiento aquí y respondiendo a esas cosas? Es fácil. Las ideas se vuelven creencias en una sociedad y a esto se le llama cosmovisión. Esta palabra cosmovisión se maneja desde el punto de vista antropológico y se le puede aplicar. Hay cosmovisión maya, la cosmovisión budista, la cosmovisión musulmana y la cosmovisión cristiana. Entonces, ¿qué es la cosmovisión? Son 3 simples preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo?
a dónde voy y cuáles son los valores con los que vivo. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Si cualquier persona se le acerca el día de hoy y le dice a usted, ¿cuál es su cosmovisión cristiana? ¿Qué le diría? ¿Podría usted responderle fácilmente, fíjese que yo soy, vengo, voy y mis valores cristianos son, y hacer su escala de valores? Eso es la cosmovisión y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro para poder responder a cualquier idea contraria que venga hacia nosotros. Ahora, si nosotros no tenemos el conocimiento de Cristo, cualquier decisión que nosotros tomemos, esa decisión va a ser pues fallida. Vamos a ir en el camino contrario a Dios, vamos a ir en el camino incorrecto. Nosotros tenemos que basar nuestra vida y lo que hacemos por las convicciones. Yo me levanto por las convicciones. Me levanto hoy porque tengo que ir a trabajar. Y si voy a trabajar, ¿cómo voy a trabajar? Tengo que ser honrado, honesto, no mentir, llegar puntual, etcétera. Todo mi sistema de valores y mi día a día está basado en mis convicciones. Entonces, a mi alrededor y cada decisión que yo tengo, se dice que el hombre, hablando del hombre estoy hablando de la mujer. Aquí usted sabe que el lenguaje inclusivo, eso es obsoleto y no va bien. Entonces, el hombre tiene que tomar al día más de 40,000 decisiones. Así que usted hoy puede tomar una decisión y es quedarse en sintonía de este estudio o cambiar de canal, pero le aconsejo que se quede para que siga creciendo. Así que vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas. Estamos de vuelta y estamos haciendo el análisis, el estudio de las ideas enemigas del cristianismo. Muy bien, es necesario que para que yo pueda vivir tenga en mi bodega, que es mi mente, un sistema de valores, de creencias, ideas para poder actuar. Yo actúo de acuerdo a las ideas que tengo aquí y a mis valores. Entonces, es un momento que usted pare y diga, ¿en qué creo? ¿Cuál es mi sistema de valores? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo después de que muera? Entonces, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo con las ideas de Cristo para actuar como Él actuaría. Fíjese que hay algo bien importante, bien importante. La idea se convierte en una creencia y de esa creencia está estructurada la vida del ser humano. ¿En qué cree usted? ¿En qué basa usted sus decisiones? Mire, nosotros podemos ver un ejemplo muy fácil. En Estados Unidos se tomó la decisión de cambiar de ideas, de cambiar de creencias. Se sacó a Dios de las escuelas, de la política, de la Casa Blanca, había un monumento a la Biblia, fue quitado. Todo eso pasó no hace muchos años. Se decidió cambiar de ideas y rápidamente nosotros pudimos ver el cambio de nación. Ahora es una nación que está con una inflación altísima, en donde tienen problemas de migrantes, en donde hay demasiados problemas de tiroteos, la violencia. Es una ciudad que era riquísima y ahora se está viendo que hay lugares que están cayendo en pobreza y en pobreza extrema. La cantidad de indigentes que vivían en las ciudades está aumentando. Es un problema que no se puede resolver. Por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, cada vez jovencitos están metidos en tiroteos violentos, en situaciones difíciles, cosas que no se veían en Estados Unidos, ahora se están viendo. Se vio
que hay cambios en la política, en todo lo social, en lo económico, bancos que están quebrando. La economía estadounidense está en serios aprietos. ¿Pero por qué decidieron cambiar de ideas contrarias? Por eso es que es importante que usted revise sus ideas, porque conforme tenga usted esas ideas, usted va a manejar su dinero, o sus relaciones, su familia, de acuerdo a esas ideas. Pero si tiene las ideas de la palabra de Dios, las ideas de Cristo, usted va a funcionar diferente. Cuando nos referimos a esas ideas, tiene distintos nombres. Yo se los quiero dar a ustedes para que cuando escuche esa palabra usted diga, son las ideas, y encienda las antenitas y pueda estar alerta y poner mucha atención. En términos sencillos, las ideas son las creencias, las convicciones, las suposiciones, los valores, los conceptos. Si nosotros lo que queremos llevar a un nivel de sistemas, entonces es la cosmovisión, la perspectiva. Si se da cuenta que hay muchas cosas que se utilizan la palabra perspectiva, perspectiva de género, perspectiva de tolerancia, son las ideas, la óptica. ¿Cuál es la óptica de donde ve las cosas? Detrás de ello está la palabra idea, orientación. La orientación sexual, eso es una idea, la idea que se tiene de la sexualidad. El horizonte, la ideología, la filosofía o paradigma. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, sabemos que ahí hay un conjunto de conceptos, de valores, de convicciones que rigen nuestra vida, nuestra sociedad, un país o la economía, lo social, en fin, la ley incluso. Esto no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento, si nosotros hacemos un estudio, lo podemos ver. Podemos ver que el pueblo de Israel estaba en medio y alrededor de él habían muchísimas naciones paganas con ideas totalmente diferentes en cuanto a los dioses que ellos tenían, y al Dios de los judíos era diferente. Ellos tenían ritos paganos y los judíos tenían ritos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Dios se los había estipulado y eran de una manera pura, por decirlo así, y no pagana. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado al ver esos ritos, las prácticas, porque regularmente toda religión fuera de la concepción cristiana tiene magia, manipulación de poderes sobrenaturales, animismo, tiene todas estas cosas insertas y nosotros debemos de tener cuidado. El pueblo de Israel, ¿cuál fue el mandato principal? Era que él mantuviera su identidad, era que se mantuviera alejado, puro. La historia del pueblo de Israel nos muestra todo esto, pero usted mismo puede leer que el pueblo de Israel caía en la tentación de adoptar esos ritos, de adoptar conceptos, de adoptar mentalidades de estas otras religiones. Déjeme contarle algo. Mi hijo pequeño en una ocasión, tendría como 7 años, me dijo, en ese tiempo no tenía uno internet en su casa, sino que tenía que ir uno a un lugar a hacer investigaciones, y me dijo, mami, si tú vas al internet me haces un favor, me averiguas cómo era, no quién era, cómo era Baal y Acera. Y yo le dije, ¿por qué tú quieres investigar o es alguna tarea? Porque estudiaba en un colegio cristiano. Y me dijo, no, yo quiero saber cómo eran, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel y se volvieron a Baal y se alejaron de Dios y se fueron tras de Acera y se fueron tras los dioses paganos. Y yo quiero saber cómo eran ellos, por qué dejaban a Dios y se iban continuamente con esos otros dioses. Mire qué interesante, por eso hay que poner a los niños a leer la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué era? ¿Qué era lo atractivo? Eran las ideas diferentes. En el Nuevo Testamento nosotros también vemos que esto mismo sucedió. Nosotros vemos cómo Jesús, como Pablo, como los discípulos, ellos tenían que ir en contra de la corriente, tenían que confrontar la religiosidad imperante de los fariseos, de los saduceos, la mentalidad equivocada de los judíos del primer siglo. Ellos tenían que ir en contra de todas esas ideas, luchar. A veces no cuerpo a cuerpo, sino que luchar en contra de las ideas de los corintios, de Éfeso, en fin, de los romanos incluso. Entonces era
ideas que estaban basadas en la cultura, ideas que estaban basadas en la cosmovisión de esos pueblos. Entonces ellos tuvieron que ponerle, de hacerles ver que las ideas de Dios son diferentes, porque en ese tiempo, en el primer siglo, había un grupo que se llamaba los helenistas, que eran los griegos, y los griegos tenían un pensamiento, una idea bien interesante, y era que no había ningún problema en rechazar a otro Dios. Adoptamos lo que ese Dios dice con las ideas que nosotros tenemos. Desde ahí viene ese dualismo, en donde ese sincretismo de ideas se origina ahí. Pero fíjese que en ese tiempo ellos rechazaban todo lo espiritual y querían también que fuera solo lo material que imperara. Ellos decían que había una división del hombre en cuerpo y el alma y el espíritu, y ellos afirmaban en la inmortalidad del alma, pero no de la manera como nosotros lo conocemos, sino que de una manera totalmente diferente, místico. Por eso es necesario que nosotros hagamos ese recorrido para que conozcamos que esto que está sucediendo hoy en día no es nada nuevo. Satanás no inventa nada nuevo, no tiene la creatividad suficiente para inventarlo, únicamente toma lo que Dios ha dado y ¿sabe qué hace? Le quita la mitad y lo vuelve en una verdad a medias. Por eso es que nosotros debemos empezar a hacer ese estudio. Y mire, es importante porque eso se le llamaría el premodernismo y entraría en la iglesia antigua. Y la iglesia antigua comprende del siglo I al siglo VI. Bueno, la primera idea enemiga de Dios, ¿dónde surge? En el Génesis. Las raíces de estas ideas están en el Edén y a través de la sugerencia que Satanás hizo. Le voy a leer Génesis 3:1 y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? No comáis del fruto del árbol del huerto. Desde ahí la duda ha empezado. Y hoy en día sigue la duda, con que Dios les dijo que es malo que mujer y mujer se casen, con que es malo rechazar el amor en todas sus manifestaciones. Es poner la duda. Y para esto también 2 Corintios 11, 3, 4 hace una referencia y dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Y así es. Estamos tolerando nuevas ideas, estamos tolerando falsas ideas. Así que tenga mucho cuidado en sus fuentes de estudio, tenga cuidado en sus fuentes, porque nosotros los seres humanos tenemos muchos errores y podemos equivocarnos. Estaba escuchando de un nuevo libro cristiano que se llama Busque el ángel que hay dentro de usted. Algo así. Solo con el título a mí me hizo poner un alto, porque la Biblia en ningún lugar dice que nosotros somos ángeles y que nosotros tenemos un ángel dentro. Así que nosotros tenemos que aprender a ir sacando esas cosas. En este tiempo hay mucha mezcla, pero nosotros tenemos que hacerlo a la luz de la palabra. Su mejor fuente de vida es la palabra de Dios. Puede escuchar a su predicador favorito, pero sea como los de Berea. Vaya a la palabra y lo que su predicador favorito dijo, páselo a la luz y al lente de la palabra de Dios. Y vuélvase a la palabra de Dios. Ahí están las ideas verdaderas y las ideas que no son contrarias a Dios ni enemigas de Dios. Cambie también sus ideas. Haga un inventario de cuáles son las ideas que usted tiene acá. Y como le decía, esto es muy profundo y en el próximo estudio nosotros vamos a empezar a estudiar el premodernismo. Así que por favor no se vaya.
esté aquí presente y atento para estar con nosotros en el próximo estudio bíblico. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.